Hola a todos y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes para compartir algunas ideas sobre desinformación, sobre su particular impacto en tiempos electorales. Yo les hablo desde la Argentina, donde estamos a pocas semanas de una elección presidencial muy trascendente para el futuro de todos. Tuvimos hace poco tiempo elecciones primarias que modificaron todas las creencias que teníamos desde el periodismo, la opinión pública en general, los protagonistas de la vida política, ya que la Argentina, que desde el regreso de la democracia, del que se cumplen 40 años en este 2023, pasó de un bipartidismo que dominó la escena política entre el 83 y el 2001, y a partir de ese año, donde tuvimos la mayor crisis política, económica y social de nuestra historia, surgió una nueva conformación política que dio lugar a un bicoalicionismo, ¿no? Dos coaliciones que integraron a los partidos históricos con nuevas fuerzas políticas que protagonizaron nuestra vida institucional hasta hace pocas semanas en las primarias, donde apareció un tercer actor, una novedad en el escenario que no es novedosa en la mayor parte de los países de la región, en buena parte de lo que ocurre en el mundo con el surgimiento de nuevas fuerzas, ¿no? que eluden los mecanismos tradicionales de intermediación, fuerzas que no requieren las estructuras, las estrategias, los fondos, ¿no? que normalmente ejercían como barreras de entrada a las nuevas fuerzas en la escena política. En el caso nuestro estoy hablando de Javier Milei, un fenómeno complejo, un fenómeno a veces difícil de definir, con ciertos parentescos con protagonistas de la vida política de la región como Bolsonaro, como Trump, como Kast en Chile, como Vox o como Le Pen en Francia y en España. En definitiva, entramos en una época de enorme incertidumbre, de enorme aceleración histórica, con una democracia muy volátil, donde la cuestión de la desinformación o la toma de decisiones en el plano electoral con escasa o mala información puede ser crítico y fatal para nuestro destino. Lo que hemos pasado por la Facultad de Derecho, sí, aprendimos que un acto se considera voluntario cuando es realizado con intención, con libertad y con discernimiento. Y este último factor es el que se pone en juego con la desinformación y el riesgo en el acto más trascendente en la vida democrática, que es el electoral, es que ese acto tenga una voluntad viciada por esa desinformación, ¿no? Ese es el calibre de los problemas que tenemos, y con el nivel de movimiento y de vértigo que tenemos en la escena política, los riesgos son extraordinarios. Con la cuestión de la desinformación, y mucho de lo que se viene conversando acá y que se conversa en el debate académico, pero en el debate público también en general, hay muchas ambigüedades o confusiones. En primer lugar, sobre su definición, ¿no? Muchas veces se mezcla la diseminación deliberada de desinformación con móviles económicos, como móviles políticos, con los errores del periodismo, ¿no? Entonces muchos dicen, no, el periodismo genera también desinformación, ¿no? Y ahí lo que siempre hay que contemplar es el móvil, ¿no? El periodismo tiene sus estándares, el periodismo tiene su responsabilidad, tiene su visibilidad, su trayectoria, su relación con las audiencias basadas en su calidad, y paga muy caro esos errores, a diferencia de lo que ocurre con otros actores en la vida comunicacional, donde muchas veces la circulación de esos contenidos o la cantidad de esos contenidos es secundario, o incluso los contenidos de baja calidad o los contenidos vinculados a la desinformación generan muchos beneficios de distinto tipo, ¿no? Lo otro que se discute es la novedad. Muchas veces se le baja el precio a la desinformación diciendo, bueno, en realidad no es un fenómeno nuevo, porque siempre hubo desinformación, pero lo que claramente vemos en estos tiempos es que es la magnitud del problema, ¿no? Y la magnitud del problema cambia su naturaleza, determina su naturaleza, ¿no? Estamos tras un fenómeno de tal envergadura que los niveles de circulación de la desinformación y su eventual incidencia en las decisiones en el ámbito público y la velocidad de la transformación de nuestras realidades está muy ligada
al nuevo escenario de la era digital. Bueno, ¿cómo atacar la desinformación? ¿No? Bueno, claramente reuniendo información para combatirla, contrastándola, con procesos de chequeo, de contextualización, de jerarquización, de interpretación, de alfabetización, en definitiva, con lo que siempre hicimos desde el periodismo. Se combate la desinformación con buen periodismo. Nosotros vemos muchos proyectos que son valiosos, muchos proyectos donde las propias plataformas están involucrados o los financian, los lideran, otro tipo de organizaciones, pero claramente vemos que son insuficientes, porque el problema sigue allí, el problema se agranda, los riesgos son muy amplios, ¿no? Son muchos de estos proyectos como gotas de agua dulce en el mar, y en nuestro intento de desalinizarlo para convertirlo en agua potable, son claramente insuficientes. Las plataformas, se ha dicho varias veces hoy, ¿no? Tienen una enorme responsabilidad, y del lado de los medios de comunicación vemos tres cosas. Por un lado, bueno, la migración publicitaria, ¿no? En los últimos años, la publicidad, que ha sido el combustible que ha sostenido nuestra autonomía, nuestra fortaleza y en definitiva nuestra independencia editorial en todo este tiempo, ha ido disminuyendo de manera abrupta, extraordinaria, y las plataformas han absorbido buena parte de eso. Por tomar alguna cifra, hace 15 años el 40% de la torta publicitaria se la llevaba a la televisión, el 30% se lo llevaba a los diarios, el 12% las revistas, y todo Internet se llevaba el 5%, ¿no? Hoy más de la mitad de esa torta publicitaria se la lleva Internet. Los diarios pasaron de ese 30 a un 6%, y todos los sectores de los medios tradicionales han caído de manera extraordinaria. Y cuando ponemos la lupa dentro de la publicidad que se lleva a Internet, el 80% se la llevan dos compañías con las que tenemos distintas disputas. Una de ellas es por los derechos de autor, ¿no? Se usan nuestros contenidos para obtener beneficios económicos y extraeconómicos por la incidencia que tienen en sus audiencias, y hay allí toda una discusión larga que tiene ciertas novedades en materia regulatoria que seguimos con atención desde nuestros países donde no teníamos todavía legislación o proyectos demasiado avanzados. Y el otro tema es la reparación de los daños que genera la dinámica de esas plataformas en el ecosistema digital, ¿no? Nosotros creemos que hay que descontaminar ese ecosistema, y siempre decimos que el periodismo, por un lado, es una vacuna preventiva frente a estos males, pero también es una terapia, ¿no? Cuando ya el daño está hecho, la forma de atacarlo, la forma de sanearlo es con buen periodismo. ¿Qué hay en cuanto a esta posibilidad de recuperar la fortaleza del periodismo y el papel que juegan las plataformas en esta cuestión? Bueno, tenemos algunas iniciativas en negociaciones privadas, ¿no? El proyecto Showcase, por ejemplo, que se ha ido extendiendo lentamente, pero que la Argentina ha sido uno de los primeros 8 países del mundo donde se firmaron convenios desde las plataformas con los medios de comunicación por la remuneración de sus contenidos, y fue uno de los 2 primeros junto con Brasil. Bueno, hoy tenemos algunos países más, algunos proyectos como los de la CIP, para llegar a medios de países donde todavía no desembarcó ese proyecto, son importantes, pero es tan importante el antecedente como insuficiente. Bueno, lo vemos desde el punto de vista de los porcentajes, de las ecuaciones económicas de la industria, de los medios en particular que firman esos contratos, o de la ecuación económica de las plataformas, es intrascendente, ¿no? Es menos del 1% del volumen de ingresos que tienen las plataformas, menos del 1% de la facturación de los medios. No mueve demasiado el amperímetro, pero sí reconocemos que es un buen camino, porque en general se ha firmado con los medios que son productores de periodismo de calidad. Se han determinado algunos parámetros que pueden servir en eventuales regulaciones para tratar de establecer, bueno, a quiénes, ¿no? Si impulsamos una ley, un esquema de retribución, bueno, ¿quiénes son los que hacen ese periodismo que tiene una incidencia positiva en el debate público, que puede actuar como un contrapeso, como un elemento para aumentar la transparencia, en definitiva los niveles de nuestra calidad democrática? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Con qué parámetros? Bueno, algunos de los parámetros que se han usado en esas negociaciones privadas, donde se contempló el volumen de las redacciones de los medios, el tipo de periodismo que se hace, ¿no? Quienes hacen periodismo más volcado a la política, más volcado a la economía, respecto de otros contenidos más ligados
al entretenimiento. Quienes tienen, por ejemplo, suscripciones, ¿no? Que es una métrica muy importante, ya que la mayor parte de los suscriptores y los contenidos ligados a las suscripciones están ligados a las grandes cuestiones del debate cívico de nuestras sociedades. La antigüedad de los medios, bueno, qué trayectoria tienen, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que las distintas empresas periodísticas llevan adelante sus tareas? ¿Cuántas notas por día hacen? Bueno, muchas métricas interesantes y antecedentes interesantes que pueden formar parte de una regulación o de una ampliación de las negociaciones privadas. La verdad que hay buen diálogo con algunos de los representantes de las plataformas, sobre todo con Google. Hubo en su momento con Meta. Meta, como sabemos, está en retirada en parte de este tipo de acuerdos y de esta discusión, y con respecto a la circulación de contenidos periodísticos dentro de su plataforma. Con Google la relación es muy distinta y hay un camino allí que puede ayudar a tratar de que este tipo de antecedentes se transformen realmente en elementos que cambien la situación de debilidad con que se encuentran los medios, que salimos de una pandemia que sabemos que ha acelerado las tendencias de migración publicitaria, el debilitamiento de la dinámica de los medios periodísticos, y necesitamos claramente recomponer eso para que la sociedad cuente con esa herramienta fundamental para la participación en la vida cívica y el fortalecimiento del sistema democrático. Eso, gracias, Ricardo.